Para profundizar un poco más en lo que está pasando, hemos pedido al jefe del área internacional de los telediarios que esté con nosotros aquí en el estudio, Luis Pérez. Hola, Luis. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Una de las preguntas que surge y que probablemente todavía nadie sabe dar respuesta es ¿cuál es el objetivo de Vladimir Putin con este ataque sobre Ucrania? ¿Qué pretende? Pues probablemente de cara a la opinión pública rusa, el objetivo de Putin sea básicamente pasar a los libros de historia como el presidente, el mandatario que recuperó de alguna manera Ucrania para Rusia. Y hay que tener en cuenta que Putin ha repetido en infinidad de ocasiones que Rusia y Ucrania, que los rusos y que los ucranianos son un mismo pueblo. Putin lo que quiere también es marcar o lanzar un mensaje muy fuerte a la OTAN, esa organización aliada defensiva que desde los años 90 ha ido ampliándose cada vez más, como vemos en este mapa, hasta el este, poniéndose prácticamente a las puertas de Rusia. Putin lleva pidiendo, en realidad, Ana, durante toda esta crisis que la OTAN retire sus tropas, retire sus efectivos hasta las fronteras que tenía en 1997, cuando no formaban parte de la alianza países que sí estaban en la esfera soviética, como Polonia o los países bálticos. Pero, paradójicamente, Putin puede conseguir todo lo contrario, porque lo más seguro es que veamos en las próximas horas cómo los aliados uno a uno lo que van a hacer es anunciar el envío de más tropas, de más efectivos a esos países del este, porque ahora sí tienen una razón de peso y es la amenaza de ataque ruso. Bueno, de momento se creía que iba a ser un ataque controlado en la región del Donbass. Hemos visto, le hemos ido contando ese mapa de ataques que ha llevado a cabo Rusia y además por tierra, mar y aire en todos los frentes. Sí, lo que se ha producido era la peor de las expectativas, el peor escenario, un ataque por todos los flancos, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. No tenemos todavía todos los datos de esta ofensiva, tenemos que esperar a ver qué informaciones nos llegan. Y lo que hay que ver ahora es si el objetivo final de Putin es conseguir la invasión de todo el país con el coste económico, militar, pero sobre todo humano que eso tendría, una invasión de Ucrania en todo el país, o si lo que pretende, por ejemplo, es conseguir el control del territorio desde la frontera del río Dnieper, que es una frontera natural que divide Ucrania desde el norte hasta el sur y en el que estaría incluida la capital, Kiev. Sí, nos decían además desde allí que había informaciones que aseguraban que se dirigían hacia allí las tropas rusas. Impresiona ver estas imágenes, Luis, de los primeros ataques, los daños. Estamos hablando de un ejército, según los aliados, con 200.000 militares en la frontera, enfrentándose al ejército ucraniano y a los propios ciudadanos ucranianos a los que han armado. Hay una diferencia enorme de fuerzas. Hay un desequilibrio brutal de fuerzas. Tengamos en cuenta que, según varios datos de varios organismos de análisis militar, el ejército ruso casi quintuplica en número al ejército ucraniano. La diferencia en la aviación es brutal y lo que estamos viendo es que esta diferencia militar tan aplastante la venía marcando ya el propio presidente, solo poniendo en la frontera de Ucrania unos 200.000 hombres, que es básicamente el tamaño de todo el ejército ucraniano. Parece claro también que el objetivo de esta decisión de Putin pasa primero por debilitar al ejército ucraniano con esta serie de ataques que estamos viendo, sobre todo contra instalaciones militares, los ataques aéreos. Pero en segundo lugar, yo creo que poca gente duda que lo que busca Putin al final, después de debilitar a este ejército ucraniano, es un cambio de gobierno en Kiev. Que gobierne en Kiev un político no pro-occidental, sino un político más afín a Vladimir Putin, como por ejemplo los dirigentes que gobiernan ahora en las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk. Luis, creo que tenemos unas imágenes que vamos a ver ahora, porque otra de las cosas que más preocupa es la situación de los ciudadanos de Ucrania. Estamos viendo ahí un coche cómo va grabando. Creo que la imagen nos llega en directo, va recorriendo las calles, si no me equivoco, de Kiev, de la capital. Nos decía Víctor, que está allí con el equipo de Televisión Española, cómo había cambiado la situación, Luis, de la noche a la mañana. Ayer la gente iba al teatro. Es terrible recordar situaciones tremendas en la historia de Europa en las que se ha repetido ese cambio de la noche a la mañana. Se han encontrado con ciudades bombardeadas. Sí, sobre todo porque yo creo que la población ucraniana no se creía en el fondo que
la decisión militar de Putin pudiera afectar directamente a Kiev. Todo el mundo lo que preveíamos era que hubiera una incursión de tropas rusas por las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, por el este, que es el territorio que controlan los separatistas prorrusos y a los que Moscú ha apoyado también ya en su declaración de independencia, pero lo que vemos es que en la capital Kiev ha habido bombardeos, que la gente está aterrorizada. Ahora, si estas señales en directo, vemos calles prácticamente vacías, y esto es porque desde primera hora de la mañana hemos visto colas ingentes de vehículos con gente tratando de salir de ahí, ¿no? Y ahora hay que estar muy pendiente en las próximas horas de lo que pasa en las fronteras, sobre todo en la frontera de Polonia con Ucrania, porque muy probablemente toda esta gente esté intentando salir del país por la frontera polaca. Sí, vemos las imágenes del interior de la ciudad. Lo que veíamos antes eran las salidas de Kiev tratando de escaparse. Hemos visto incluso gente que a pie había emprendido ese camino, y esta es la imagen que nos llega en directo. Como decías, es una ciudad fantasma. Nos la ofrecen desde un vehículo que está recorriendo esas calles. También nos han contado que todos los ciudadanos, lógicamente, buscan refugio ante el temor de que los bombardeos se intensifiquen en las próximas horas. Es probable que muchos de los ciudadanos, los que no han podido abandonar la ciudad en coche, pues estén escondidos en los refugios subterráneos que eran muy típicos de la época soviética, y que en cada edificio de viviendas, en cada edificio de oficinas de Kiev, hay un sótano específico para esto, ¿no? Es muy probable que la población esté ahora mismo refugiada en esos sótanos, porque no sabe realmente si se va a reanudar los bombardeos, si va a haber un ataque contra el centro de la ciudad. Es todo tan complicado de prever que probablemente los que no hayan podido salir estén ahora mismo escondidos en esos refugios. Ojalá no se confirmen los peores escenarios. Luis, muchísimas gracias por bajar con nosotros al estudio. Gracias.